Pellicer. En ese tiempo, de 1973 a 1976, estreché amistad con el maestro Carlos Pellicer. Era un hombre grande en toda la extensión de la palabra. Se trataba de un escritor consagrado al que Gabriela Mistral había distinguido llamándole el poeta de América. Entre sus muchas aportaciones al arte y la cultura, fundó en la época del gobernador Francisco J. Santamaría el Museo Arqueológico de Tabasco. Sobre la creación de este museo hay una anécdota graciosa pero importante. El 28 de abril de 1952, el maestro Pellicer le escribe al gobernador Santamaría y en un tono de sutil reproche le dijo que, como no había dinero para terminar los 4 salones faltantes y concluir el museo a fines de junio, había decidido regresar a la Ciudad de México en el entendido de que, tan pronto como ustedes se recuperen económicamente, yo volveré con la alegría que he demostrado a ponerme al frente de la organización de nuestro hermoso museo. Más tarde, el 20 de agosto de 1952, el gobernador, también maestro en letras e igualmente simpático, le contestó: Querido Bate, tengo el gusto de calmar tus inquietudes espirituales por medio de una receta por 5,049.11 centavos, que en una pastilla, vulgo cheque, medicina o específico original del doctor Santamaría, te envío para ser despachada por la farmacia del Banco Nacional de México. Espero tu recuperación y pronto retorno, y abrazote afectuosamente para que cesen tus lágrimas y adviertas que no nos rajamos. Poco después, Pellicer consiguió trasladar las esculturas monumentales olmecas de la Venta, Huimanguillo, Tabasco, para inaugurar el 4 de marzo de 1958, en un terreno de 8 hectáreas a la orilla de la Laguna de las Ilusiones de Villahermosa, uno de los más espléndidos y originales museos del mundo. Casi al mismo tiempo, creaba el Museo de Palenque, trabajo por el cual el arqueólogo Alberto Ruz le envió con una adjunta el pago de sus simbólicos honorarios, de 1,473 pesos. Asimismo, participó en la fundación de otros museos como el de Tepoztlán, Morelos, el de su amiga Frida Kahlo, inaugurado en 5 de julio de 1958, así como el Museo Regional de la Universidad de Sonora, en 1957. En esa ocasión, hallándose en Hermosillo, escribió el poema sobre la huelga de Cananea, ese que dice: Cananea, Cananea, de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora, que no ha dado la luz que necesito para decir, de pueblo en pueblo, que ya no hay tuberculosis producida por hambre, ni banquete de bodas de 110,000 pesos. Aun cuando el maestro Pellicer defendió el arte en libertad, no por consigna, siempre vinculó su labor intelectual y su obra creativa con la actividad política. En su juventud, en la época del maximato callista, fue activista en la campaña presidencial de José Vasconcelos. Participó en las brigadas internacionales que fueron a España a defender la República de la sublevación franquista. Se desempeñó por muchos años como presidente del Comité en Defensa y Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua durante la dictadura de Somoza y se manifestó y repartió volantes tras la llegada a la Ciudad de México del presidente John F. Kennedy, en protesta por la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. En fin, cuando conocí al maestro Pellicer, yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa, y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias. Lo vi por primera vez en el antiguo Museo de Tabasco, ubicado en la Plaza de Armas. Vivía debajo de una escalera. Allí tenía su catre y una caja como buró. Lo recuerdo con su camisa de manta, guaraches, sombrero y lentes negros. El trato más cercano y constante lo tuvimos cuando me trasladé a la Ciudad de México para estudiar ciencias políticas en la UNAM. Contaré algunas de las muchas anécdotas que guardo de esos tiempos. En una Navidad fui a visitarlo a la calle de Sierra Nevada, en las lomas de Chapultepec, y luego de hablar de asuntos políticos, de piezas arqueológicas que llenaban su casa, falsas o auténticas pero bellísimas, y del nacimiento que año con año montaba para disfrute de muchos, me entregó, al despedirme de él, un rollito de billetes que fueron mi felicidad. Porque en esos tiempos, como decíamos, traíamos hambre vieja. Aunque no recuerdo
Aunque no era mucho, el dinero alcanzó para invitar a Isidoro Pedrero Totasaus, Eber Sánchez Alejandro, Carlos Cerillo Marín, David Izquierdo Mayo y otros amigos, a comer gallina con rabadilla en los famosos caldos Zenón, ubicado cerca de la calle Violeta, en la colonia Guerrero, donde vivíamos 80 jóvenes becados con hospedaje y periódica alimentación en la casa del estudiante tabasqueño. Tampoco podría olvidar la vez que lo acompañé a una entrevista con el ingeniero Leandro Rovirosa Bade, quien en ese entonces era secretario de Recursos Hidráulicos y posteriormente fue gobernador de Tabasco. La audiencia tenía como propósito conseguir que se hicieran bordos y muros para proteger de inundaciones al nuevo museo que se estaba construyendo a la orilla del río Grijalba. En esa ocasión, por mi imprudencia juvenil y radicalismo, cuestioné duramente al ingeniero Rovirosa por lo del plan Chontalpa. Sin embargo, el ingeniero Rovirosa, como gran ser humano que era, me tuvo paciencia. Fue comprensivo y tolerante, como había de serlo después cuando fui director del Centro Coordinador Indigenista Chontal durante su gobierno. A la salida de la oficina del ingeniero Rovirosa, en un tono serio y simulando enojo, el maestro Pellicer me expresó: a usted, don Andrés, porque así me decía, no lo vuelvo a traer a estos acuerdos. Por esos tiempos hicimos un viaje inolvidable desde Villahermosa a las cascadas de Agua Azul, Chiapas, en compañía del periodista Julio César Javier Ruiz, conocido como el Pochitoque. En Tabasco es común que a todos nos pongan apodo, y de Carlos Sebastián Hernández, director del Museo de Tabasco. En todo el camino fue risa y risa, carcajadas del maestro Pellicer por las ocurrencias y la picardía tabasqueña de Julio César, quien manejaba su auto y llevaba la batuta de la conversación, aunque Carlos Sebastián la decía segunda en el mismo tono. Pienso que nadie rompía mejor la solemnidad, real o fingida, que siempre caracterizó al maestro, y nadie lo ponía de tan buen humor como Julio César, con su ingenio y sus cuentos colorados. De regreso de Agua Azul, pasamos a cenar a Palenque, Chiapas, en el restaurante de mis padres. Cuando lo nombraron candidato a senador por Tabasco, tuvimos algunas diferencias, pero, según yo, como lo sostuvo entonces el ingeniero Eberto Castillo, el maestro Pellicer había dado su brazo a torcer. Recuerdo que el día del destape o nominación, en el Ovaciones de la tarde, el gran novelista Juan Rulfo, no sé todavía si con autenticidad o con ironía, declaró que con el maestro Pellicer como senador le iría muy bien a México, o algo por el estilo. Cuando vi al maestro le pregunté, con ánimo de provocarlo, si sabía de lo dicho por Rulfo, y haciéndose el desentendido con su vocerrón y seriedad fingida, me reviró. ¿Y quién es ese? Finalmente estuve con él en 1976 en la campaña por los pueblos de Tabasco. Su sincero deseo era servir a los más pobres. Repetía y repetía: voy a ser senador de los chontales. Desde antes de tomar posesión del cargo, planteó que iba a vender su colección de paisajes de José María Velasco, valuada en 7 millones de pesos de aquellos tiempos, y que con ese dinero haría una fundación o fideicomiso para ayudar a los pueblos indígenas de Tabasco. Sin embargo, poco después entraron a su casa, maniataron a Chabelita, su fiel acompañante y ama de llaves, y se robaron las pinturas. A partir de entonces se entristeció mucho y cayó en cama. Lo visité unos días antes de su muerte. Estaba postrado, pero platicamos. Tenía la esperanza de recuperarse. Me pidió vernos 2 días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los chontales. Le dije que no se preocupara, que primero era su salud, y él me insistió, porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre. Durante la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré de que había muerto. Unos meses antes de su partida, en una entrevista había confesado: yo fui político de calle durante toda mi vida. Soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de la mayoría y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero y, por supuesto, México alcanzarán la justicia. Creo que mi maestro se sentía orgulloso de saber que en su tierra, en su agua y en todo el país seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: no hacerle mal a nadie y atender de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México. Más tarde, el ingeniero Rovirosa se convirtió en gobernador de Tabasco.
Al iniciar su gobierno en 1977, me recomendó como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal y lo más importante fue que nos apoyó y sobre todo nos dio absoluta libertad. Fui el segundo director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, creado en 1973 contra la voluntad del gobernador de entonces, Mario Trujillo García, quien sostenía que en Tabasco no había indios. Esto me lo contó el antropólogo Salomón Namat Citón, que aún vive aferrado a sus convicciones ejemplares de siempre. En ese tiempo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, INI, y le tocó entrevistarse con el gobernador para la creación de ese centro. Los indígenas no solo vivían arrinconados en la zona pantanosa, donde han estado por siglos, marginados y empobrecidos, sino que se les negaba hasta su propia existencia, cuando fueron ellos los primeros que fundaron ciudades y conformaron una cultura en aquellas tierras húmedas, que un día se llamarían Tabasco. Para la oligarquía, el indígena era, y en muchos casos sigue siendo, sinónimo de atraso. Los inditos, los chajules, decían, están en Chiapas, no en Tabasco. Es decir, la ignorancia y racismos combinados. Por fortuna se creó el Centro Chontal por decisión del INI. Aquí quiero hacer un reconocimiento a quienes durante mucho tiempo trabajaron a favor de los indígenas. Antropólogos, médicos, agrónomos, sociólogos, maestros bilingües, técnicos y personal de base, muchos de ellos todavía en actividad. Es cierto que durante la aplicación de la política indigenista se cometieron errores. Por ejemplo, en algún tiempo se propuso la integración, incluso se hablaba de incorporarlos a la civilización. No obstante, se avanzó en crear conciencia para reconocer y respetar sus culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas y la organización social comunitaria. Antes del periodo neoliberal había al menos una política indigenista, pero los neoliberales acabaron con ella. Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena Chontal de Tabasco fue para mí una experiencia extraordinaria. En las comunidades me formé como luchador social. Allí echamos a andar programas integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que con una política de apoyo a la gente pobre siempre se logran buenos resultados. Los indígenas tuvieron donde sembrar porque adquirimos buenas tierras que les fueron entregadas. Pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología tradicional de Chinampera, como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales. Se creó un programa de crédito a la palabra, CAP, para la ganadería y la agricultura. Me tocó fundar las primeras escuelas secundarias en la zona, así como centros de salud y hospitales. Construimos viviendas y caminos. Se instalaron plantas de agua potable y organizamos cooperativas de consumo y transporte. Creamos una radiodifusora cultural bilingüe, Shenak, la voz de los chontales, que era la más escuchada. Después la silenciaron y por mucho tiempo permanecieron abandonadas las instalaciones. Posteriormente se abrió de nuevo la radio y ahora opera en todo el país el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, que coordina los planes de justicia en beneficio de las diversas culturas originarias. El trabajo en la zona maya Chontal me permitió comprobar en la práctica que el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado se traduce en una mejoría de las condiciones de vida de la gente. Un ejemplo, cuando llegué a la zona Chontal había muchísimo alcoholismo. Los indígenas de las comunidades acudían a embriagarse a las cantinas de Nacajuca, la cabecera municipal, en las que se vendía aguardiente de caña. Era común que pidieran 4 dedos de aguardiente, que bebían de un solo golpe. Caminaban 200 o 300 metros, caían inconscientes y pasaban horas tirados a la orilla de los caminos. Eran escenas muy tristes y preocupantes. Cuando empezamos a trabajar, disminuyó ese alcoholismo. Fue una buena lección. Aprendí que la actividad, el trabajo, la esperanza, la dignidad y el orgullo cultural provocan un cambio en realidades de postración o sometimiento. Fue definitorio trabajar 6 años en las comunidades indígenas. Fue un proceso de enseñanza-aprendizaje. Di algo, muy poco más que nada mi corazón. Ellas me dieron y me enseñaron muchísimo. Solo por mencionar algo, allá aprendí que las decisiones en las comunidades se toman en forma colectiva, algo parecido al proceso que ahora llaman consenso. Las asambleas comunitarias comenzaban con la exposición que hacíamos sobre el asunto a tratar. Cuando terminábamos de explicar, ellos deliberaban
Solo se oía un murmullo en lengua chontal. Inmediatamente después se hacía un profundo silencio hasta que alguien levantaba la mano para dar a conocer la decisión de todos. Para entonces ya se había logrado el consenso. Había un acuerdo y eso era lo que, en voz de alguien, ellos consideraban que podía aceptarse o no. Allí comprendí que había que esperar y tener paciencia, porque las decisiones no se toman como es usual fuera del mundo indígena. También aprendí mucho sobre la solidaridad verdadera y la ayuda mutua. Por ejemplo, la siembra o la construcción de una casa implica la participación de todos. Como ellos dicen, se dan la mano cuando alguien necesita ayuda. Sin duda, la mayor enseñanza que recibí fue conocer el lado humano de las comunidades. Me tocó ver cómo un indígena de Oxiacaque se cortó el pie de un hachazo, y cómo en ese pueblo aún no había un centro de salud ni existía un camino. Tuvieron que llevarlo en hamaca hasta Nacajuca. Me impresionó ver cómo empezó a llegar la gente humilde a verlo y a darle 20 centavos, un peso, lo que tenían, porque sabían que iba a necesitarlo para la curación. Vivir cerca de esa fraternidad, esa solidaridad me hizo más humano. No solo cuenta la teoría, lo que se aprende en los libros, sino también lo que puede enseñar la gente del pueblo. Mi trabajo en las comunidades indígenas, viviendo entre los pobres, conociendo de cerca esa realidad, explica en buena medida lo que soy. En ese tiempo me visitaron y conocí a dos verdaderos especialistas en antropología y ciencias sociales, Rodolfo Stavenhagen y Guillermo Bonfil Batalla. También en ese entonces emitió una opinión sobre mi persona la escritora polaca Irena Maxarak, quien visitó varias zonas indígenas del país y en su libro Cartas a Salomón dejó este testimonio de su viaje a Nacajuca. La persona del director del INI se hizo un poco mítica en la región. Todos saben que se le puede encontrar en su oficina solo entre las 7 y las 8 de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritual de su trabajo. Estaba sentado en su despacho en medio de una multitud y atendía a las personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesta su problema. Había muchos problemas con las tierras limítrofes de los ejidatarios y sus vecinos, los asuntos que se planteaban en todas partes, que los animales entraron en el campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía, etc. También había problemas con la construcción de viviendas y otros que no pude captar bien porque los diálogos entre el director y las personas interesadas eran muy breves y muy eficaces. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia, nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, tiene 26 años y parece que para él no hay tiempo de perder. Eso no quiere decir que se le sintiera impaciente, nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posible, pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía ser bien conocido para todos, la eficacia en una palabra. Aunque no todos pensaban igual, de aquel entonces son los reportes del terrible director de la Policía Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, que me calificaba de comunista, como en el reporte fechado en 1979. Cuando llegué a la presidencia y se nombró director general del Archivo General de la Nación al historiador Carlos Ruiz Abreu, le solicité que me diera el gusto de poseer mi expediente y ya lo tengo. Por cierto, ahora todos los archivos son públicos, no hay espionaje y no se reprime a opositores ni a nadie. El mural del pintor Montuy, que todavía está en las instalaciones del INI, es de esa época. Estaba arrumbado en una bodega del gobierno del estado y se le colocó con una leyenda que no aplica en la actualidad del todo, porque los animales, como está demostrado, se hayan dotados de emociones como los humanos. Una vez hecha esta advertencia, transcribo lo que dice el texto. Quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. En 1982, al final de mi trabajo en el INI, se resolvió la candidatura al gobierno de Tabasco. Dejaba el cargo el ingeniero Leandro Rovirosa, y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a sucederlo era Enrique González Pedrero.
Desde antes de su postulación, los que habíamos trabajado en el INI teníamos interés en que él fuera el candidato y gobernador de Tabasco. González Pedrero, que en paz descanse, era un hombre inteligente. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y era uno de los que más sabía en México de historia de las ideas políticas. Lo admiré y respeté mucho como maestro. Había otros precandidatos, pero él reunía las cualidades para dar continuidad al trabajo que ya habíamos iniciado en la zona indígena. Reflexionábamos que si con Leandro Rovirosa, que era ingeniero, se había avanzado, con González Pedrero iba a ser aún mejor. Por ello nos unimos a su campaña. No pertenecíamos al PRI, sino que lo hicimos por esa circunstancia especial. Optar por él era lo que convenía a los ideales que nos movían. Se trataba de apoyar la candidatura de un hombre consecuente y de un político progresista. Además, en esos tiempos no teníamos realmente otra opción. En Tabasco no había una tradición opositora. El PRI era predominante y la política se hacía básicamente en ese partido. Desde luego, en su interior convivían posturas distintas. Había gente muy reaccionaria y al mismo tiempo gente progresista. La idea era participar con González Pedrero para seguir transformando y defendiendo causas populares y a fin de avanzar en la democratización de Tabasco y de México. En su campaña me desempeñé como director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI estatal y me concentré en organizar reuniones de análisis sobre la problemática del Estado y plantear propuestas para su desarrollo. Cuando se construyó el nuevo gobierno, González Pedrero me invitó a ser presidente del PRI en Tabasco. Yo no tenía antecedentes partidistas, no era militante, pero el ofrecimiento era por demás atractivo. Se trataba de hacer un partido auténtico, separarlo del gobierno, algo imposible como pronto lo pudimos comprobar. Simplemente no se podía porque el PRI era un apéndice del gobierno, una especie de Secretaría de Acción Electoral del Poder Ejecutivo. El partido desempeñaba el papel básico en épocas de elecciones porque se constituía en una maquinaria electoral que justificaba la llegada al gobierno. Pero, una vez constituido el gobierno en periodos interelectorales, el PRI entraba en una fase de inmovilismo y pasividad. Lo cierto es que acepté el cargo y me tomé en serio la tarea de renovar a ese partido. Muchos de los jóvenes que estaban en el INI y que tampoco tenían antecedentes partidistas se incorporaron al PRI con la sola idea de intentar algo nuevo. El proceso fue muy interesante. En aquel tiempo, el PRI tenía comités seccionales en colonias y pueblos, pero en cuanto a su dependencia del gobierno, los dirigentes eran nombrados por funcionarios estatales y por los presidentes municipales. Por eso nos propusimos cambiar esas prácticas y decidimos que los dirigentes tenían que ser nombrados en asambleas democráticas. En consecuencia, constituimos nuevos comités seccionales y cuando las bases comenzaron a elegir a sus dirigentes, se empezó a formar un partido auténtico, con fuerza, que servía como órgano de intermediación entre el pueblo y el gobierno. Esta acción se acompañó con la formación de los dirigentes, tomando como referencia la Declaración de Principios y el Programa de Acción del PRI, que, en teoría, postulaban la defensa de los derechos del pueblo y el nacionalismo revolucionario. Desde luego, una cosa eran los contenidos de los documentos básicos y otra la realidad política. Esta era una de las características de la simulación que prevalecía, pero el hecho de seleccionar a los dirigentes con base en esos documentos significaba todo un avance. La formación de dirigentes seccionales y sus tareas a favor de la organización de la gente, la gestión, el seguimiento del ejercicio del presupuesto de los gobiernos municipales generaron conflictos y apareció la lucha de intereses. Los alcaldes se sintieron vigilados porque el PRI se había convertido en un contrapeso del gobierno, en una organización que defendía a la gente, que vigilaba el buen uso de los recursos públicos. En poco tiempo comenzaron las intrigas hasta que nos aislaron por completo. El ensayo duró 7 meses. Había entrado a la presidencia del PRI en febrero de 1983 y para septiembre se había desatado la crisis. El gobernador me convocó a una reunión con los presidentes municipales. Su propósito, dijo, era escuchar los puntos de vista de ellos y el mío. En estas circunstancias, un lunes por la mañana, González Pedrero me llamó a su despacho para informarme que había tomado la decisión de que yo dejara la presidencia del PRI. Me propuso el puesto de oficial mayor de gobierno del Estado,
Mi respuesta fue el silencio. No contesté, no hablé, me quedé callado. Sin embargo, él llamó al secretario de gobierno, José Eduardo Beltrán, para que de inmediato me diera posesión del nuevo cargo. Momentos después se verificó una junta con los directores de esa dependencia en la que se anunció mi nombramiento. Cuando me tocó hablar, pregunté, ¿quién sabe más de esto? Nadie quería contestarme, de modo que insistí. ¿Quién de ustedes sabe más de administración para que se haga cargo de la oficina mientras vuelvo? Alguien mencionó al contador Guillermo Priego de Vite, el director administrativo, de modo que a él le dije, mire, siéntese aquí, atienda todo, voy a regresar, yo regreso. Claro que nunca regresé. Pasé a buscar a mi esposa, Rocío, a su trabajo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en el camino a la casa hablamos de lo sucedido. Ella estaba al tanto del proceso, tenía una idea y ya veíamos venir el desenlace. Por eso, cuando le consulté mi propósito de renunciar, estuvo de acuerdo, aun cuando esto implicaba dejar Tabasco. Ella nunca había vivido en el Distrito Federal. Estas decisiones siempre están relacionadas con la familia. El político toma decisiones, pero de una u otra manera resulta crucial el apoyo de los más cercanos, de lo más íntimo. Por fortuna, yo siempre conté con el apoyo de mis padres, desde luego con el de Rocío y en los últimos tiempos con el de mis hijos y el de Beatriz. En la tarde de aquel día escribí la renuncia dirigida a Enrique González Pedrero, que, en forma escueta, palabras más, palabras menos, decía: Ciudadano gobernador, desde siempre he dedicado mi trabajo a servir a las mayorías. Hoy usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de oficial mayor de gobierno que, siento, me aleja de ese propósito fundamental. En consecuencia, le estoy presentando mi renuncia con carácter de irrevocable. A la mañana del día siguiente la entregué y la hice pública. Esta es una de las decisiones más importantes que he tomado en la vida. Haberme quedado como oficial mayor habría significado tomar un camino opuesto al que seguí. Tuve que escoger entre mis convicciones y la situación personal, la comodidad, la seguridad del trabajo, la posibilidad del ascenso y el desarrollo de una carrera política convencional. Fue una ruptura, pero actué de manera consecuente y, con el tiempo, sé que la decisión fue acertada. Dicho sea de paso, mucha gente que no me conoce piensa que, como estuve en el PRI, soy igual que los demás. Pero no, tengo mi propia historia, no soy un político tradicional, y aunque fui dirigente del PRI, busqué la democracia y fui consecuente. Por eso no tengo nada de qué avergonzarme. En septiembre de 1983, con Rocío y mi hijo José Ramón, de 2 años, llegué a vivir a la Ciudad de México. Rentamos un departamento en Copilco y empezamos una nueva etapa de la vida con muchas limitaciones económicas, porque al principio no tenía ánimo para trabajar en cuestiones políticas ni puestos públicos. La experiencia en el sentido no era muy buena que digamos. Habíamos intentado democratizar al PRI con un gobernador progresista y no se había podido. Desde entonces llegué a la conclusión de que el PRI no tenía remedio. La incompetencia entre distintos partidos impulsaría la democracia. Era la única posibilidad para avanzar. Tenía que existir verdaderos partidos de oposición para democratizar la vida pública de México. En la capital aproveché para cursar las 2 materias de la facultad que tenía pendientes: acreditar la traducción de idiomas que se exige para la titulación y hacer la tesis con el tema La formación del Estado Nacional en México. También me dediqué a escribir. Terminé ese tiempo Los primeros pasos, Tabasco, de 1810 a 1867. Un libro sobre la historia de Tabasco, y empecé otro con el título Del esplendor a la sombra, la República restaurada, Tabasco, 1867 a 1876, que concluí tiempo después. Nuestra situación económica se fue haciendo muy difícil y entonces Ignacio Bayo Fernández, quien me conocía porque había sido director del INI, me recomendó con Clara Hussitman, quien acababa de tomar posesión como directora del Instituto Nacional del Consumidor, INCO. Ella me ofreció ser director de Organización Social y Promoción de ese instituto. Allí trabajé de 1984 a julio de 1988. Me ocupaba de organizar a consumidores para la compra en común de productos básicos con el propósito de que obtuvieran ahorros. Además, era el encargado del departamento que hacía investigaciones y daba a conocer los precios de mercancías y otros bienes. En ese entonces, el INCO tenía una central telefónica
cuyo número se hizo muy famoso, el 568-8722. Todavía mucha gente lo recuerda. En aquellos años, cualquiera podía llamar para informarse sobre precios y calidad de productos. Si alguien quería comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, en ese teléfono recibía información acerca de lo que valía ese producto en las diferentes tiendas, así como las marcas, la garantía y la calidad. Ahora también se puede llamar al mismo número, solo que marcando antes el 55. Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, hasta hace poco, daba a conocer todos los lunes en la conferencia mañanera el quién es quién en los precios de alimentos y combustibles. En el trabajo me tocó vivir el terremoto de 1985. El INCO fue de las pocas instituciones que participó informando a través del teléfono y ayudando a la gente en esos momentos aciagos. Además de muchos muertos, había gente herida o desaparecida. Nosotros brindamos toda la información que tuvimos a la mano para localizar a personas en hospitales y albergues. También organizamos brigadas de rescate. Fui testigo de cómo, ante el inmovilismo, la indecisión y la incapacidad de la mayor parte de las autoridades, la gente tomó la iniciativa. Salió a la calle, se organizó e hizo labores de rescate con verdadera solidaridad humana. Como siempre, lo han hecho los capitalinos en momentos tan dramáticos y dolorosos. En 1988, tomé otra decisión importante en mi vida. Acepté ser candidato del Frente Democrático Nacional, FDN, a la gobernatura de mi estado. En el INCO ganaba un buen sueldo. Fue en esa época cuando empecé a vestir de traje, que, por cierto, ni entonces ni ahora me acomoda. Siento que la corbata me aprieta y me estorba, aunque he tenido que aprender a utilizarla por formalidad y por respeto a la gente. En fin, cuando inició el movimiento democrático encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidí hacer a un lado mi situación personal y actuar también a partir de mis convicciones. En ese entonces, de nueva cuenta me apoyaron Rocío y mis padres. En 1988 regresé a Tabasco como candidato a la gubernatura por el FDN, integrado por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista. Se trataba de abrir brecha, porque no había tradición opositora. Además, los 4 partidos del Frente tenían muy poca presencia y casi nada de organización. Implicaba comenzar una nueva etapa en circunstancias complejas. Tabasco era un estado muy corporativo, donde todo giraba alrededor del poder público y no había cultura democrática. Sabía que no ganaría la gubernatura, pero estaba convencido de la necesidad de iniciar un trabajo de organización ciudadana para el futuro. Era imprescindible crear un movimiento opositor. En ese entonces, en mi estado, no había ningún contrapeso. Los gobernadores eran amos y señores, y sin su consentimiento no se movía ni una hoja del árbol de la política. Además, imperaban la corrupción y otros vicios que poco a poco han ido desapareciendo. Fue uno de esos días cuando conocí al ingeniero Cárdenas, a quien le tenía mucha admiración y lo sigo respetando. También conocí a otros dirigentes como el ingeniero Eberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo. Inicié mi campaña en las comunidades indígenas de Nacajuca, donde ya me conocían y donde nuevamente me dieron su confianza. Ellos fueron los primeros en unirse al movimiento y desde entonces hemos ganado electoralmente en casi todos los pueblos indígenas de Tabasco. Como ya lo expresé, en un principio no pensé que podía ganar la gubernatura. Sin embargo, en el transcurso de la campaña, el movimiento se consolidó y adquirió de manera espontánea mucha simpatía, al grado de que cuando había visitado 10 de los 17 municipios de Tabasco, la sensación era de que podíamos triunfar. En esos días, Carlos Salinas, a quien habían nombrado presidente electo, me mandó decir con Ignacio Ovalle que le interesaba tener un acuerdo conmigo. Ovalle me contestó que Salinas le había pedido una opinión sobre mi persona y que, luego de dársela, le advirtió que yo no iba a ganar y que mejor me convenciera que renunciara a la candidatura. A cambio me ofrecía un cargo en su gobierno. Obviamente, cuando Ovalle me hizo el planteamiento, le dije que no aceptaba. A partir de entonces, los operadores de Salinas, Roberto Madrazo, presidente del PRI en Tabasco, y Fernando del Villar, delegado del PRI Nacional y luego director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, hicieron todo lo posible para cumplir la disposición de que no ganaríamos. Entre muchas otras maniobras, no nos permitieron tener representantes en las casillas. Unos días antes de la elección, la Comisión Estatal Electoral aprobó
de modo arbitrario un acuerdo según el cual, para ser representante de casilla, era necesario vivir en la sección electoral. Y, para demostrarlo, no bastaba con la credencial de elector, sino que se tenía que presentar una carta de residencia, expedida por el presidente municipal correspondiente. Cabe decir que en ese tiempo todos los presidentes municipales eran del PRI, y por supuesto nunca nos expidieron las cartas de residencia, de modo que no tuvimos representante en las casillas electorales. Así era entonces. Un mes antes, el 5 de octubre de 1988, se había realizado en Chile un plebiscito nacional para determinar si Augusto Pinochet debía o no permanecer en el poder. Quizá parezca desproporcionada la comparación, pero es curioso que, en un régimen militar dictatorial, se haya permitido que los opositores tuvieran representantes en las casillas y que aquí, en un supuesto régimen democrático, no lo permitieran. Con el añadido de que, como castigo popular y divino, Pinochet perdió la consulta y aceptó el resultado. El 9 de noviembre de 1988 se realizó la votación y claro, nos barrieron e impusieron a Salvador Neme Castillo como gobernador de Tabasco. Como ya lo decía Porfirio Díaz, el que cuenta los votos gana las elecciones. Luego de ese proceso electoral me propuse seguir adelante en consolidar una organización popular que todavía era incipiente. Los adversarios pensaron que el movimiento democrático iba a ser flor de un día, que al terminar el proceso electoral yo desistiría y me regresaría a la Ciudad de México. No fue así, me quedé y de inmediato inicié un recorrido por todas las comunidades para informar que seguíamos adelante. El 5 de mayo de 1989 participé en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fui el primer presidente del PRD en Tabasco, y a partir de entonces, ya con más organización, iniciamos el movimiento por la justicia y la democracia desde mi estado. De aquella época datan mis diferencias con Carlos Salinas. Siempre que fue a Tabasco protestamos por su presencia. Nunca lo reconocíamos como presidente y cuando estaba en la cima de su popularidad y muchos le quemaban incienso o se dejaban engañar, nosotros sostuvimos con insistencia que era perverso y farsante y que llevaría al país a la ruina, lo que en efecto ocurrió. Por desgracia, con el tiempo he vuelto a encontrarme con Salinas. Fox lo convirtió en su aliado y fue de los principales apoyadores de Felipe Calderón, de la misma pandilla de rufianes que se robó la presidencia de la República en 2006. Y cuando triunfó, Enrique Peña Nieto declaró que sería una cirugía plástica porque no podía dejar de reír de felicidad. Antes de eso, en octubre de 1991, se realizaron las elecciones municipales en Tabasco, y como el régimen se resistía a reconocer el triunfo de Cárdenas, el segundo municipio en importancia en el estado, decidimos protestar en forma pacífica y emprendimos una caminata a la Ciudad de México que llamamos Éxodo por la Democracia. En ese entonces optamos por evadir el acoso y caminamos con la gente en vez de quedarnos en Tabasco, donde querían reprimirnos. Al final triunfamos porque reconocieron el triunfo en Cárdenas y en algunos municipios del estado de Veracruz que se habían unido a la protesta por las mismas razones. Hubo que dar una larga lucha para que a la oposición le fuera reconocida por primera vez una victoria electoral en un municipio de Tabasco. No fue nada más caminar a lo largo de 1090 kilómetros, de Villahermosa a la Ciudad de México, durante 50 días ininterrumpidos, sino todo un proceso que implicó rechazar proposiciones indecorosas e intentos de cooptación, porque querían que desistiéramos de la marcha, que abandonáramos la lucha y que aceptáramos cualquier cosa a cambio. Durante este primer éxodo, a lo largo de todo el trayecto que realizamos a pie, recibimos propuesta del gobierno federal para llegar a un acuerdo al viejo estilo, es decir, en el marco de la política tradicional. Al llegar a Coatzacoalcos, el entonces secretario de Gobernación de Salinas, Fernando Gutiérrez Barrios, nos ofreció cargos de regidores en el ayuntamiento de Cárdenas. Más adelante, por el rumbo de Catemaco, el planteamiento fue realizar nuevas elecciones. La respuesta siempre fue: no, nosotros ganamos la elección y queremos que nos reconozcan el triunfo. No va a haber arreglo, amenazaban. Pues seguimos caminando, respondíamos. Ya por Jalapa, Veracruz, nos propusieron crear un consejo de gobierno para el municipio de Cárdenas. Ustedes designan a una persona y el PRI a dos, o sea, un consejo con mayoría del PRI. No aceptamos y seguimos caminando. El 24 de diciembre, mientras me encontraba en Perote, Veracruz, me llamó Gutiérrez Barrios para ofrecer 2 concejales en lugar de uno, con la condición de que ninguno de ellos fuera el doctor Carlos Alberto Wilson, nuestro candidato ganador. Pues no.
Recuerdo que, de manera muy respetuosa y formal, Fernando Gutiérrez Barrios me dijo por teléfono: el licenciado Salinas quiere que ustedes pasen a la Navidad en sus casas. Dígale al licenciado Salinas, respondí, que no aceptamos, que no se preocupe por nosotros. Lo que queremos es el reconocimiento del triunfo. Me reviró diciendo que esa era la última oferta y después no habría nada. No le hace, seguimos caminando. Y en efecto, durante varios días ya no hubo nuevas propuestas. En un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, caminó con nosotros el doctor Salvador Nava Martínez, auténtico líder ciudadano del movimiento democrático de San Luis Potosí. Platicamos y me expresó su preocupación. Sentía que no íbamos a lograr mucho porque pretendían escarmentarnos para que nadie hiciera lo mismo. Meses antes, el doctor Nava había encabezado la marcha por la dignidad en contra del fraude que le hicieron como candidato a la gobernatura en San Luis Potosí. Había logrado con su propuesta que no tomara posesión el gobernador impuesto, Fausto Zapata, pero el doctor Nava y el movimiento cívico que representaba tenía mucha fuerza. Además, tuvo a su favor la circunstancia de que esa marcha iba a llegar el mismo día del tercer informe de Salinas. Los hombres del régimen tuvieron que ceder. En contraparte, él argumentaba que nosotros llegaríamos a finales del año, cuando no había gente en el Distrito Federal, y no se registraba en apariencia ninguna fecha o acontecimiento importante por esos días. No obstante, nos ayudó la suerte, que en política, como he venido diciendo, siempre juega un papel importante. En San Martín Texmelucan decidimos hacer tiempo para llegar a la capital entre el 10 y el 15 de enero, cuando hubiera más gente, de modo que hicimos un rodeo y nos internamos en Tlaxcala. Recuerdo que de Texmelucan, Puebla, caminamos un tramo de 32 kilómetros hasta Nanacamilpa, Tlaxcala. Siempre que llegábamos a un lugar, hacíamos un mitin y después comíamos y descansábamos en el campamento. Ese día estábamos tan cansados y con tan poca fortaleza moral que decidimos no hacer el mitin e irnos directo al campamento. Pero alguien trajo el periódico La Jornada y leí que estaban a punto de firmarse en la Ciudad de México los acuerdos de paz de El Salvador. Cuando vi la nota, me puse contento y exclamé: aquí está, esto es lo que estábamos esperando. No puede ser que el gobierno mexicano sea candil de la calle y oscuridad de su casa. En esa fecha, el acontecimiento que esperábamos, la circunstancia favorable. Dicho y hecho, casi detrás de la jornada, llegó el enviado de Gutiérrez Barrios a hacer un nuevo ofrecimiento. A partir de ahí, había ofrecimientos y más ofrecimientos. Nos pedía negociar, pero que ya no llegáramos a la Ciudad de México. Incluso nos ofrecían autobuses, camiones para regresarnos a Tabasco. Dijimos: no, vamos a llegar a la capital. En un movimiento como este participa gente de todas las características. En el éxodo era notorio que había tres grandes agrupamientos. En primer término, estaban los demócratas, que luchaban por el sufragio efectivo, por el respeto al voto y en contra del fraude electoral. Luego se encontraban los humanistas y los místicos, los que ven en el movimiento social una lucha justa. Con una visión religiosa equiparaban la marcha con una peregrinación y portaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los católicos rezaban el rosario y los evangélicos de diversas denominaciones oraban. Se trataba de gente muy seria y responsable, con una vida espiritual que vinculaba el cristianismo con la justicia. Por último, venía un grupo de aventureros, por lo general jóvenes, que estaban a favor del movimiento, pero que actuaban con menos solemnidad y más rebeldía. En el éxodo, sin embargo, todos tenían varias cosas en común. Por ejemplo, predominaba la antigua concepción de que en la capital se resuelve todo. Además, la mayoría no conocía la Ciudad de México y tenían un enorme deseo de llegar para visitar la Villa de Guadalupe, Chapultepec y el Zócalo. ¿Cómo iba yo a decirles: vámonos de regreso? Por eso y por razones políticas, decidí darle su tiempo al acuerdo. Llegamos al Distrito Federal el 11 de enero de 1992 y sus habitantes nos recibieron de manera extraordinaria, con mucho cariño, como lo sabe hacer la gente de esa gran ciudad, la más fraterna del país. La solidaridad que siempre se expresa en la Ciudad de México solo la he visto en las comunidades indígenas. Contrario a lo que se piensa, esta es una ciudad generosa, con alma colectiva. Era sábado, mucha gente salía de sus casas a saludarnos. El Zócalo se llenó. En el mitin participaron Salvador Nava, Eberto Castillo, el ingeniero Cárdenas, doña Rosario Ibarra de Piedra y otros dirigentes políticos y sociales como Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Batis, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Jesús González Esmal, del Movimiento Ciudadano por la Democracia.
y hasta los panistas Gonzalo Altamirano Dimas y Francisco Barrios Terrazas. Ese día, cuando tomé la palabra en el Zócalo, empecé diciendo: esta concentración tiene para nosotros, los participantes del Éxodo por la Democracia, un triple significado. Es un acto de agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Es otra etapa, una de las más significativas, del diálogo que hemos venido manteniendo con la sociedad. Y es también otro momento de la resistencia civil pacífica, legal, a la que hemos comprometido al rechazar la ilegitimidad electoral y el uso impune de la violencia. Enseguida reconocí de esta manera el acompañamiento de la gente. Hemos recibido frutas, aves, cerdos, borregos, vacas, jorongos, cobijas, las bolsitas con monedas de la gente pobre y saludos. Bendiciones, cariño, ese afecto popular que de nosotros parte y a nosotros vuelve. Hemos sido los depositarios de la generosidad de los vecinos que se han manifestado, en el pleno sentido de la palabra, como nuestros hermanos. Queremos saber con exactitud el sentido y el contenido de esta ayuda. Quienes contribuyen se sienten de algún modo representados, no tanto por un partido, sino por algo que trasciende las banderas. La causa más general, más amplia, más profunda de la democracia. Y para terminar, pronunció unas palabras que, 31 años después, mantienen su vigencia. Somos una de las pruebas de que el acoso, el silencio y las difamaciones ni evitan el generoso apoyo popular ni disminuyen el compromiso con la democracia. El éxodo, sin paradoja alguna, nos ha permitido el mayor arraigo en nuestras convicciones. Terminó el mitin y todos nos fuimos a descansar. Yo dormí en el remolque de una camioneta. Estaba con Rocío y a las 12 de la noche me tocó la puerta un enviado de la Secretaría de Gobernación para decirme que me esperaba Fernando Gutiérrez Barrios. Tuve que ir. Llegamos a Gobernación y parecía de día, todo iluminado. Allí estaban esperándonos los principales funcionarios. En el movimiento social uno aprende que es posible avanzar cuando hay firmeza en los principios y se defienden causas justas. Además, uno llega a entender que las circunstancias son definitorias, como en este caso, cuando estaba de por medio la firma de los acuerdos de paz para El Salvador. A Gutiérrez Barrios le recordé: ustedes saben lo que planteamos, y me respondió: sí, ya está resuelto. Sin embargo, faltaba lo de Veracruz y además no podíamos irnos pronto. Él decía: ya está y se van mañana temprano. Expliqué: no se puede porque tengo que sacar un acuerdo con la gente. Se tienen que ir mañana, me contestó. Le propuse con la idea de ganar tiempo: mire, mejor nos vemos mañana, ahora estoy muy cansado, me voy a dormir. No, Andrés Manuel, haga lo que tenga que hacer ahora y nos vemos aquí a las 2 o 3 de la mañana. Vamos a resolver esto de una vez, agregó. Bueno, veré si encuentro a los dirigentes de Veracruz. Tenía que hablar con ellos. Recuerdo bien cuando me comentó: mire, me costó mucho trabajo convencer al licenciado Salinas. Lo logré en el velorio de su suegra. Y eso tiene que salir, Andrés Manuel. También recuerdo que hubo un momento en el que sintió que yo quería ganar tiempo y lograr más. Se puso nervioso y de pronto cambió su actitud amable y respetuosa. Se me quedó viendo, me miró a los ojos. Sentí que era como dos agujas, dos alfileres que pretendía clavarme. Y con un rostro distinto, con mucha dureza, me advirtió: si no hay acuerdo, quedamos en libertad y usted conoce lo que es el Estado. En ese instante le pedí que se tranquilizara y, sin dejar de sentir el peso de la amenaza, reiteré: vamos a buscar un acuerdo, pero así no. Salí de su despacho y regresé al Zócalo. Desperté a los dirigentes de Veracruz, aceptaron la propuesta y volví a la Secretaría de Gobernación como a las 2 o 3 de la mañana. Al regresar al despacho de Gutiérrez Barrios, un ayudante suyo, capitán del ejército ya afinado, y prefiero no recordar su nombre, me empujó. Supongo que este era un truco muy ensayado que tenían para apretar o ablandar a la gente. Lo insulté y se fue, y al voltear ya tenía a Gutiérrez Barrios enfrente. ¿Qué vamos a resolver?, le dije. Traigo una propuesta. Si ustedes aceptan, se podrá a consideración de la gente en una asamblea mañana a las 4 de la tarde. No, se tienen que ir en la mañana. No, en la mañana no. En definitivamente no. ¿Por qué?, preguntó. Entre otras razones porque la gente quiere ir a una misa
que va a oficiar Sergio Méndez Arceo en la Basílica de Guadalupe. Se me quedó viendo y sorprendido expresó: oiga, pero usted es liberal. Sí, soy liberal, pero también soy respetuoso de los sentimientos y de la religiosidad de la gente, de modo que, si hay un acuerdo, es después de la misa. Al día siguiente, luego de la ceremonia religiosa, parece que fue la última oficiada por don Sergio, pues murió poco después, el 5 de febrero de 1992, se aceptó el acuerdo. Regresamos con el triunfo a Tabasco. Hubo fiesta en Cárdenas y en algunos municipios de Veracruz. Con estos acuerdos se respetó el triunfo de Arturo Hervis Reyes, candidato del PRD por el municipio de Ángel R. Cavada, en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Más tarde, en 2006, con nuestro movimiento, ganó la elección al Senado junto con Dante Delgado, que, en esos años del éxodo, era gobernador interino de Veracruz por el PRI. Cuando estábamos en el plantón en agosto de 2006, Evis llegó a mi casa de campaña en el Zócalo y recordamos aquellos tiempos. Le dije: mira lo que son las cosas, hace 15 años aquí estábamos y hoy aquí seguimos luchando por lo mismo. En 1994 participé de nuevo como candidato a la gobernatura de Tabasco y nos echaron la aplanadora encima. El distintivo de esa contienda fue la utilización excesiva de dinero, como pudimos demostrarlo, por parte del candidato del PRI, Roberto Madrazo, quien se gastó en la campaña $70 millones. Fue poco novedoso porque lo común en las elecciones de nuestro país es que los candidatos del PRI y del PAN ganen con el dinero que utilizan para comprar las lealtades, conciencias, votos y publicidad. En todas las elecciones en las que participamos hemos padecido de una total desproporción en el manejo de recursos. En esa ocasión yo no tenía prácticamente nada, solo contábamos con un carro y un aparato de sonido para ir a visitar los pueblos. Carecíamos de dinero para propaganda, y aunque no hubiera sido así, para nosotros estaban cerrados todos los medios de comunicación, ni pagando podíamos contratar mensajes en radio o en televisión. Lo extraordinario, como decía, fue que después de la elección, unos vecinos de la colonia industrial de Villahermosa se enteraron de que en una casa cercana al el PRI había guardado unas cajas con documentos. Así como en la política son fundamentales los principios, la experiencia, la perseverancia y la suerte, es indispensable también el apoyo y la participación de la gente. Para entonces ya caminábamos de nuevo a la Ciudad de México en un segundo éxodo por la democracia. Algunos de esos vecinos me alcanzaron en Puebla para decirme que en dicha casa había supuestamente boletas utilizadas para el fraude electoral. Se pusieron de acuerdo y se comprometieron a entregar las cajas. No sé cómo lo hicieron. El caso es que abrieron la casa y allí encontraron 45 cajas que contenían toda la documentación de campaña del PRI. Ellos no sabían realmente qué contenían las cajas. Me avisaron por teléfono. Ya tenemos los papeles. Todo ello en clave, porque esa es otra. Uno aprende que nada se puede decir por teléfono, ni entonces ni tampoco ahora. Nuestro gobierno se dedica a la inteligencia y no al espionaje, pero nuestros adversarios, internos como externos, siguen orejeando como halconcitos o golondrinas en el alambre, como sucedió con el hackeo reciente de las famosas Guacamaya Leaks. Le respondí que me los mandaran. Sí, pero ¿cómo? Le dije, con alguna persona, porque suponía que eran unas cuantas carpetas. No, es que son un chingo de cajas, es mucho. El caso es que las transportaron en una camioneta de 3 toneladas hasta el Zócalo, casi al mismo tiempo que llegaba nuestra marcha. Fue una gran sorpresa ver, junto con otros compañeros, el tesoro de información que nos llegó. Como el responsable de las finanzas del PRI era un contador, todo estaba ordenado de manera minuciosa. Facturas, copias de cheques, escritos, autorizaciones, órdenes de pago y pólizas, así como las pruebas de los que intervinieron en el manejo del dinero y la evidencia de la participación del banquero Carlos Cabal Peniche. Yo sostengo que los $70 millones salieron de las arcas del gobierno de Tabasco, cuyo gobernador Manuel Gurría Ordóñez era incondicional de Madrazo. Además, así se acostumbraba. Con el presupuesto público se financiaban las campañas del PRI, posteriormente también las del PAN. Era mucho dinero. En ese tiempo, el gobierno de Tabasco había contraído una deuda pública por una cantidad similar. Hay un paralelismo en cuanto al excesivo gasto de campaña y el monto de esa deuda. Además, había aportaciones de Cabal Peniche, dueño del entonces Banco Unión, y quien, por cierto,
También había dado dinero al PRI nacional para financiar la campaña de Zedillo. El 28 de mayo de 1999, Carlos Cabal Peniche, desde una prisión en Melbourne, Australia, reveló al periódico de Miami Herald que en 1994 había contribuido con 25 millones de dólares para las campañas políticas del PRI. Justificó sus aportaciones diciendo que donativos de esta clase eran normales en México. Eran parte del sistema entre empresarios y políticos. Más tarde, cuando se rescató a los banqueros, este dinero fue a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y se convirtió en una deuda pública que todavía estamos pagando todos los mexicanos. En fin, comenzamos a revisar el contenido de las cajas, y por ser tantas, tuvimos que rentar una habitación en el Hotel Canadá, cerca del Zócalo. No nos costó mucho ordenarlo porque todo está organizado en carpetas verdes de los que se emplean para la contabilidad. Se hizo la suma de los comprobantes de gasto y dio la cantidad de 70 millones de dólares que equivalían a unos 270 millones de pesos. La ley electoral de Tabasco establecía como tope de campaña 3 millones de pesos. Se procedió por la vía legal, pero como siempre, los que invocan para todo el Estado de Derecho y el respeto a las leyes le dieron carpetazo a nuestra denuncia. Es necesario recordar que este asunto lo manejó el panista Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República en el gobierno de Ernesto Zedillo. Recuérdese que después de Salinas, los panistas mantuvieron el contubernio con Zedillo y este no solo les entregó la Procuraduría, sino todo el Poder Judicial, que está lleno de jueces, magistrados y ministros que comparten las posturas conservadoras y corruptas del PAN. El 2 de julio de 2006 nos aplicaron la misma receta. Se repitió la historia y con dinero y argucias legales consumaron el fraude. Dinero a raudales entregado por banqueros, empresarios, especuladores, gente de dudosa honorabilidad, pero con mucha plata. En suma, la democracia en México estaba convertida en una farsa. Era la democracia de los donantes, la de los varones del dinero. En realidad se trataba de una oligarquía con fachada de democracia que se derrumbó el 1 de julio de 2018. Tras el fraude de 1994, decidimos continuar la lucha. En aquellos días el gobierno intentó, como lo siguió haciendo hasta lograrlo en 2013, privatizar la industria petrolera, en particular las plantas petroquímicas. Cabe recordar que en aquel entonces, cuando Jesús Reyes Heroles, hijo, era secretario de Energía, las vendieron o con el tiempo terminaron convertidas en chatarra. No hay duda de que hicimos todo para defender el patrimonio nacional. El movimiento de resistencia civil pacífica causó incluso el paro temporal de algunos campos petroleros de Tabasco. Por eso también me atacaron mucho. Encarcelaron alrededor de 200 compañeros porque llegaba la policía y la determinación era que nadie pusiera resistencia y que todos estuviéramos dispuestos a ir a la cárcel. Era la consigna. Se acordó en una asamblea general. Es más, se votó en la plaza pública. Estamos dispuestos a defender el petróleo, aunque tengamos que ir todos a la cárcel como parte de la resistencia civil pacífica. La respuesta fue sí. Tengo grabada en la memoria como una fotografía la escena repetida de cuando llegaba la policía a los distintos lugares de protesta en toda la zona petrolera del estado. Recogía manifestantes y otros tomaban de inmediato su lugar. Regresaba la policía y la escena se repetía. Así hasta que las cárceles resultaron insuficientes. Además, en sentido estricto, no se tomaron las instalaciones petroleras, sino los caminos que conducen a ellas. Caminos que son, al mismo tiempo, las calles de las comunidades. El mensaje fue sencillamente, por mi pueblo no pasan. Recuerdo que durante una gira por Europa, Ernesto Zedillo ofreció a inversionistas extranjeros las plantas petroquímicas. Desde aquí, en plena movilización, mandamos el aviso de que no permitiríamos la privatización del petróleo en ninguna de sus modalidades y la información se difundió en todas partes. Zedillo regresó muy enojado y dio la orden a su secretario de Gobernación, Emilio Choifet, y al procurador Antonio Lozano Gracia que nos apretaran. Giraron 12 órdenes de aprehensión en mi contra por todos los delitos habidos y por haber, pero no se atrevieron a encarcelarme. Poco después, los panistas siguieron amenazándome con ese expediente. En esos días de protesta me descalabraron y estuve sometido a fuertes presiones. En Villahermosa, el gobierno sobrevolaba helicópteros muy cerca del techo de nuestra casa. Dos mujeres a quienes estimo mucho, Carmen Lira y Lourdes Galás,
Fueron a Tabasco y se llevaron a mis hijos a un hotel para protegerlos. Como el movimiento no menguaba, el gobierno respondió movilizando al ejército y a la Policía Judicial Federal. Me tocó llegar a uno de esos caminos bloqueados, en el poblado de Huatacalca, Nacajuca, en el preciso momento en que se estaban frente a frente 500 militares y como 1000 chontales. Me situé en el bordo o terraplén, rodeado de pantano y tan angosto que literalmente no había ni para dónde hacerse. Al verme, la gente se alegró y me puse hasta adelante. Ingenuamente le pedí a quien comandaba el operativo que me presentara una orden judicial. Como no hubo respuesta, nos pusimos a cantar el himno nacional y al terminar desde los helicópteros en los que se encontraban los jefes del CISEN, se dio la orden de avanzar con escudos y macanas sobre nosotros. Ahí me tocó un toletazo. Nunca he contado la anécdota de cómo recibí el toletazo. Cuando se nos lanzaron con los empujones, se me estaba saliendo un zapato y me dije, como líder no puedo salir descalzo de esa refriega. Todo menos la humillación y el ridículo. De modo que me agaché para acomodarme el zapato, y en ese preciso momento un soldado me dio el golpe que me abrió la cabeza. El desenlace es que mantuve la dignidad en alto, y no fue en vano. Algo se logró. Después de eso, el gobierno volteó a ver las comunidades, aplicó algunos programas de ayuda, si bien transitorios, y Cedillo no pudo modificar la Constitución para privatizar la petroquímica. Foz y Calderón tampoco avanzaron mucho en su afán de entregar los recursos naturales a las particulares, nacionales o extranjeros. Peña, en cambio, lo consiguió, ya han pasado a la historia como otro gran traidor a la patria. Siempre combiné mi actuación como dirigente social y como político. Creo en la necesidad del movimiento y también del partido, y siempre sostuve que lo más urgente, lo más imprescindible, era acabar con el régimen antidemocrático de corrupción y privilegios. Es decir, no es suficiente luchar solo por reivindicaciones sociales o en defensa de las libertades o de los derechos humanos. Hay quienes aplican en luchas nobles, pero sin proponerse también cambiar el régimen. No piensan en la transformación general del país. Este es el pensamiento que predomina en la esfera de organizaciones no gubernamentales, de la Iglesia progresista, de organizaciones campesinas obreras y de las que se denominan a sí misma sociedad civil, como si este término no englobara también a sindicatos, cooperativas, comunidades, ligas agrarias, asociaciones vecinales, colegios profesionales y muchas otras formas de agrupación no gubernamentales ni mercantiles. En estos sectores se ha llegado incluso al extremo de llamar a no votar, haciéndole con ello el juego al régimen, de manera deliberada o inconsciente. No hay que olvidar que, si la gente no participa y se abstiene en una elección, a los partidos de la oligarquía le bastan los votos que compran para imponerse. Eso no sucede cuando los ciudadanos salen a votar con la convicción de que se pueden transformar la realidad, sin violencia, por la vía pacífica y electoral. Claro está que no es fácil, pero si se persevera, se logra. Para mí, ser de izquierda, además de tener amor al pueblo y ser honesto, implica luchar para transformar. Eso es ser radical, lo contrario es conservadurismo. El que no actúa para cambiar un régimen de injusticia y opresión, aunque sea un buen teórico, o se la pasa haciendo análisis de la realidad y viva criticando, no deja de ser conservador. Para mí, la política es pensamiento, pero fundamentalmente es acción transformadora y revolucionaria. En este punto quiero hacer una reflexión sobre la importancia de la resistencia civil pacífica como método de lucha. Conviene debatir este tema con quienes le apuestan a la violencia, que en no pocas ocasiones es promovida por los reaccionarios y arrastra a gente buena y sin malicia. De entrada sostengo que la no violencia es eficaz en el ejercicio de la política, aunque para avanzar con esta táctica se necesita organización y liderazgo. No se puede echar a andar un plan de resistencia civil de manera espontánea y con base en ocurrencias porque se trata de dirigir a mucha gente y siempre se corre el riesgo de la provocación o el desbordamiento. Además, cuando hay protestas, debe considerarse que una cosa es el agravio que sentimos los dirigentes y otra muy diferente es el ultraje y la humillación que secularmente ha padecido nuestro pueblo y que tiende a generar reacciones muy fuertes. De modo que es indispensable conocer la psicología del pueblo y tener todos los elementos para evitar que se dificulte la conducción. Para que el movimiento no se salga de cauce,
es necesaria mucha reflexión y mucha comunicación con la gente, evitando el radicalismo sin ton ni son y evadiendo el acceso y la provocación, evadiendo el acoso y la provocación. Cuando se reúnen estas condiciones, la gente lo asimila bien. Al principio piensa de otra manera. Quiere resolver las cosas más rápido y con más osadía, con más audacia. Un ejemplo, cuando decidimos caminar hacia México en el primer éxodo por la democracia, lo hicimos pensando en evadir el acoso y evitar la represión. Pero también sabíamos que eso era más eficaz en términos políticos, ya que así lograríamos mejores resultados que permaneciendo en Tabasco. La lógica de algunos líderes y también de la misma gente era: ¿para qué vamos hasta allá? Mejor tomemos todos los palacios municipales. Teníamos mucha capacidad de movilización y se suponía que con eso nos resolverían nuestras demandas. La pregunta insistente era: ¿para qué vamos tan lejos? ¿Para qué caminar 1000 kilómetros si aquí podemos resolver el problema? Sin embargo, decidimos caminar. ¿Por qué? Porque es muy delicado tomar una instalación pública. En Tabasco, palacio tomado es palacio quemado. De modo que empezamos la marcha, pero todavía no salíamos del territorio de Tabasco cuando se suscitó una especie de rebelión. Antes aclaro que cuando uno se propone caminar 1000 kilómetros, en una protesta se avanza en promedio unos 30 kilómetros por día, a veces hasta 40. Las primeras jornadas son las más pesadas porque es cuando salen ampollas en los pies y son muy dolorosas. Recuerdo que en el tramo entre Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, llevábamos 3 días caminando bajo la lluvia y era muy incómodo. Cosas que pasan. Se comete el error de utilizar pantalones de mezclilla y eso es lo peor que puede hacerse porque con el agua, además del peso, se entierran las costuras. Y al quitarse el pantalón, la costura se lleva un poco de piel. En esas circunstancias se produjo una especie de rebelión. La gente dijo: no seguimos caminando, tomamos la carretera. Es decir, la carretera principal del sureste. ¿Para qué caminar? Aquí tendrán que venir a resolver nuestra demanda. Entonces tuvimos que destinar todo un día para persuadir y convencer, y al final seguimos caminando. En suma, la resistencia civil pacífica se conduce bien. Es posible obtener resultados sin violencia. Si no se hubiera convocado a los campamentos en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma, luego de las elecciones del 2 de julio de 2006, habría sido muy difícil la conducción, porque cualquier acto de protesta podía haberse salido de control. La gente estaba y sigue estando muy molesta con ese fraude. Además, siempre existe el riesgo de que se infiltren provocadores. En cambio, la decisión de instalar los campamentos, aunque fue muy fuerte, muy radical, sirvió para dar causa al movimiento, mantenerlo cohesionado y evitar la violencia. Desde luego, esto no le gustó a la oligarquía, la cual lo usó para atacarnos con la complicidad de los medios de comunicación. Pero cuando se enfrenta este tipo de situaciones, se debe pensar que nada de lo que hagamos les parecerá bien a nuestros adversarios. Ahora sí que si la ensartas pierdes, y si no, perdiste. En el caso específico de esa lucha postelectoral, nos movimos siempre en el filo de la navaja, porque suele pasar que, si no protestas, quedas como traidor al movimiento y se produce la suspicacia de que te vendiste. Tus propios adversarios con sus medios de comunicación, que son la mayoría, lo difunden. Ya llegaron a un arreglo, ya se dio. Qué rara actitud. No movió a la gente, no protestó. Y el otro lado, si profundizas mucho en la protesta, si ésta se desborda y hay confrontación, alegan que eres un irresponsable, un violento. Entonces, ¿cómo conducir el movimiento por un camino intermedio, con protesta pero sin violencia, y que sea políticamente eficaz? Eso puede lograrse con la experiencia adquirida en la lucha cotidiana. Uno aprende cuando ha sido dirigente por muchos años y ha pasado por situaciones difíciles. Sabe qué puede hacer, qué no y por dónde conducir. Un político tradicional no lo sabe porque nunca convive con la gente, nunca ha caminado en una marcha, no ha estado en un campamento, no ha dormido en comunidades y a la intemperie, no le han salido ampollas en los pies, no ha sido reprimido y no ha luchado por la gente que va a la cárcel. Es otro mundo, una enseñanza básica para los jóvenes que quieren hacer política de la buena. No politiquería,
para colarse, es que nunca deben de dejar de convivir con el pueblo ni de recoger sus sentimientos. El político de arriba solo se relaciona con otros políticos. La vida del político tradicional es muy distinta a la del dirigente social. Para el primero, su agenda consiste en desayunar con otros políticos, con empresarios o periodistas, comer de la misma manera con sus iguales, lo de la llamada sociedad política. En este mundo de la clase política, del círculo rojo, el obrero, el campesino, el indígena y las clases sociales medias son parte del discurso. Los políticos tradicionales están en realidad divorciados de la mayoría del pueblo. Un político que viene del movimiento social conoce más a la gente, sabe cómo piensa, qué sentimientos tiene y además cuenta con la experiencia que se adquiere en la lucha de oposición. Un verdadero liderazgo se alcanza cuando se ejerce la política como imperativo ético. Por ejemplo, un dirigente con autoridad moral debe estar dispuesto a enfrentar los mismos riesgos que corre la gente. Es aquel que puede poner en riesgo su vida, pero sabe que no tienen derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Al conducir un movimiento no se puede dar órdenes y cuidarse más de la cuenta, o buscar a un abogado y estar pensando en los amparos. Se tiene que actuar con principios y dignidad. Cuando ocurrió ese movimiento contra la privatización del petróleo y de las plantas petroquímicas, yo era consciente de la amenaza de ser aprendido e ir a la cárcel. Se tiene que actuar así para enfrentar la guerra psicológica. Los hombres del régimen son muy dados a filtrar información a los medios para amedrentar y ver si el dirigente flaquea, se esconde, busca huir o ampararse porque van a proceder en su contra. Por eso, un líder social debe contar con fortaleza interior. Este es su principal escudo, su principal protección. Saber que está defendiendo una causa justa, que no es un delincuente y que llegado el momento tiene que desafiarlos diciendo: aquí estoy, no tengo miedo, vengan a buscarme. Entonces, la postura personal se vuelve una decisión política y los hombres del régimen son los que tienen que actuar. En el caso del movimiento petrolero, la decisión estuvo en manos del presidente Zedillo y de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifer. No me encarcelaron porque concluyeron que con ello no resolvería nada. No procedieron y se llegó al acuerdo de liberar a todos los detenidos y suspender las órdenes de aprehensión. Algo parecido sucedió en el desafuero. En general, todo dirigente que lucha contra un Estado autoritario tiene como referente las experiencias o biografías de los más destacados practicantes de la resistencia civil y de la no violencia. Una lectura obligada, un pequeño pero extraordinario libro llamado Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, donde narra su experiencia cuando decidió ir a la cárcel en Estados Unidos por resistirse a pagar impuestos, argumentando que ese dinero se utilizaba para financiar la invasión de Estados Unidos a México en 1847. Desde luego, también están las grandes enseñanzas de Gandhi, quien sabiamente llegó a decir: primero te ignoran, luego se ríen de ti. Después te atacan, entonces ganas. O el libro El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela, quien permaneció 27 años preso. Acción decisiva para liberar a Sudáfrica del apartheid. Por último, conviene recordar una de las ocasiones en las que Martin Luther King Jr. fue encarcelado, con el pretexto de que conducía un automóvil con exceso de velocidad. Por luchar a favor de los derechos civiles en Estados Unidos, decidió no pagar la fianza y permaneció en prisión como parte de la resistencia civil. Aunque en otras ocasiones nunca faltó alguien que pagara la fianza porque al gobierno no le convenía tenerlo preso. En determinados momentos, la cárcel puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un dirigente. Lo más grave es que lo asesinen. Muchas veces la cárcel protege porque transcurre un tiempo, cambian las cosas, el dirigente es liberado y conserva su vida. Muchos líderes en la historia política de México se salvaron porque fueron a prisión. Otros que no cayeron presos acabaron asesinados. Un caso que puede confirmar lo anterior es el de un político tabasqueño del PRI a finales de la década de 1960. Carlos Madrazo Becerra, el papá de Roberto Madrazo, muy distinto al hijo. Mis respetos para el padre. Carlos Madrazo era un político heterodoxo. Como buen tabasqueño, era muy apasionado. En su juventud había pertenecido al grupo político Camisas Rojas, que organizó Tomás Garrido Canaval.
Luego fue diputado federal y en 1943 fue sometido a un juicio de desafuero y lo encarcelaron acusándolo de traficar con tarjetas de braceros. Se trató de una represalia porque él formaba parte de un grupo que apoyaba como precandidato a la presidencia de la República al regente de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez, y el candidato oficial del presidente en turno era Miguel Alemán Valdés. Más tarde, de 1959 a 1964, fue gobernador de Tabasco, modernizó el estado y tuvo buen desempeño. Era un hombre con carisma y con un discurso fogoso. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en presidente nacional del PRI y puso en práctica una reforma interna del partido, la cual consistía en que los candidatos a presidentes municipales fueran elegidos por las bases. Tengo la impresión de que todo esto lo hizo por la libre, sin línea presidencial, esto es, sin consultar a Díaz Ordaz, como era de rigor en ese entonces. Por ello se le vino el mundo encima. Lo obligaban a renunciar después de 11 meses, el 7 de noviembre de 1965, y a partir de ahí empezó a formar un movimiento ciudadano, recorrió el país, habló en distintos foros, fue a las universidades y convocó en mayo de 1968 a una Asamblea Nacional que debía efectuarse del 26 al 28 de septiembre para definir una plataforma ideológica y decidir sobre la creación de un frente o de un partido que se llamaría, según se dijo, Patria Nueva. Este proceso resultó muy atractivo, sobre todo para los jóvenes, pero al mismo tiempo muy riesgoso porque estábamos hablando de la época de Díaz Ordaz, uno de los presidentes más autoritarios de la historia de México. Durante el movimiento estudiantil de 1968, muchos jóvenes lo buscaron. Aunque tenía contacto con ellos, no participó en las manifestaciones. Le dio miedo. Consideró que no debía hacerlo o no se decidió. De todas maneras, lo acusaron de estar detrás del movimiento estudiantil, al igual que inventaron otros culpables, sobre todo al gobierno soviético y al comunismo internacional. En realidad se trataba de un movimiento por la liberación de la juventud que se expresó en México y en otros países. En México, específicamente, fue un movimiento de rechazo al autoritarismo del régimen y un reclamo por la falta de democracia. A Madrazo no solo se le combatió como opositor al régimen, sino que se le acusó de instigador de la violencia. Después de la masacre de Tlatelolco, algunos lo acusaron incluso de haber provocado ese hecho trágico y de ser uno de los líderes ocultos del movimiento. Después de la represión del 2 de octubre, Madrazo entró en una profunda crisis emocional. Se reprochaba todo, su indefinición, el haber suspendido la asamblea y optado por abstenerse, cuando era el momento de salir a la calle y acompañar a los jóvenes. Darío Vasconcelos, uno de sus amigos más entrañables desde la época de juventud, percibió su estado de ánimo. Cuenta que se entrevistó con él y lo notó angustiado. Su cambio era notorio, no era el manojo de nervios de siempre. La insatisfacción que sentía y que no podía ocultar asomaba a sus ojos. No sé qué fue lo que me ocurrió, me dijo en un grito de desbordante franqueza. No fue temor, te lo aseguro. ¿Qué diablos me importaba haber vuelto a la cárcel como preso político? Y estoy seguro de que si me hubieran presentado en esos momentos me habría ahorrado mucha desgracia. Estoy seguro de que los jóvenes me hubieran escuchado. Luego de estos difíciles momentos, Madrazo bajó la intensidad de su acción, suspendió sus conferencias y decidió esperar a que pasara el vendaval autoritario. Sin embargo, ya estaba en la mira. Apenas comenzó a moverse de nuevo cuando el avión en el que viajaba a Monterrey estalló cerca del Cerro Pico del Fraile, el 4 de junio de 1969. Desde entonces, la pregunta obligada ha sido si fue un accidente o un sabotaje. Tengo razones suficientes para sostener que fue un asesinato político. El primer elemento digno de ser considerado es el carácter autoritario del régimen. El propio Madrazo decía que, en el aspecto político, nuestro sistema ha rebasado trabajosamente Huitzilac, pero no ha salido de la década de los 20. Los hombres del gobierno lo conocían bien y recelaban de sus intenciones. Estaban seguros de que solo esperaba el momento. Tenían presentes las experiencias de José Vasconcelos, 1929, Juan Andreu Almazán, 1940, y Miguel Enríquez Guzmán, 1952. Y pensaban que la oportunidad de Madrazo llegaría a la sucesión presidencial. Se lanzaría como candidato independiente a la presidencia y contaría con muchas simpatías. No tenían más remedio que eliminarlo.
No es casual que el avionazo ocurriera muy poco antes del destape de Luis Echeverría como candidato del PRI a la presidencia de la República. Pero en concreto, ¿por qué sostengo que lo mataron? Una vez el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me contó que llegó a visitar a su padre, el general Lázaro Cárdenas, y se topó en la entrada de la casa con el general Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa Nacional. Este pasaje ocurrió un año después de la represión estudiantil, del asesinato de Madrazo y poco antes de que finalizara el gobierno de Díaz Ordaz. Cuauhtémoc Cárdenas le preguntó a su padre el motivo de la visita del general García Barragán y don Lázaro le contestó que había ido a informarle sobre la participación del Estado Mayor Presidencial, EMP, en la matanza estudiantil de Tlatelolco y en el asesinato de Carlos Madrazo. Recuerdo que el ingeniero Cárdenas mencionó que esta revelación la había hecho el general García Barragán con lágrimas en los ojos. Luego supe que García Barragán tenía esa característica. Era llorón como Porfirio Díaz, Francisco Villa y otros políticos a quienes, a pesar de su resiedumbre, los embargan el sentimiento. Desde luego, al contar esto, no pretendo deslindar al ejército de esos hechos. Lo único que me importa es la responsabilidad que puede tener el Estado Mayor en aquella represión. También es importante precisar que en México existía, por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional y por otro, el EMP, cuyo único propósito formal era la protección del presidente. Se trataba de un agrupamiento especial del ejército, pero en la práctica mantenía una autonomía relativa con respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho sea de paso, en la campaña presidencial de 2006, cuando ofrecieron darme seguridad por parte del EMP, me rehusé a aceptarla porque, aunque las cosas habían cambiado, siempre hay que considerar el comportamiento de este cuerpo de élite en épocas anteriores. Más aún, después de las sospechas de que se levantaron tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio o, cuando menos, por la cuestionable que fue la mala protección que le dieron durante su campaña en 1994. Por eso propuse a un general tabasqueño de mi confianza, Audomaro Martínez Zapata, quien fue comisionado para encargarse de mi seguridad mientras duró la campaña. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Carlos Madrazo se hubiera posicionado y hubiera salido a la calle a manifestarse al lado de los jóvenes? Es posible que hubiera ido a la cárcel como el ingeniero Heberto Castillo, Pablo Gómez, José Revueltas, Gilberto Guevara Niebla, Raúl Álvarez Garín y otros, pero tal vez habría salvado la vida. Por eso sostengo que para un dirigente que lucha contra un régimen autoritario, muchas veces es mejor la cárcel que la calle. El asesinato de Luis Donaldo Colosio tampoco merece el olvido. Es otro capítulo triste desde la historia política de México. Lo conocí personalmente 2 días antes de su asesinato. El crimen ocurrió el 23 de marzo de 1994. El 21 yo cené con él. Al día siguiente salió de gira hacia el norte del país. Estuvo en Sinaloa y en Baja California Sur. Y el 23 lo asesinaron en Lomas Taurinas, Tijuana. Fue un crimen terrible. Lo victimaron de manera vil. Tenía discrepancias arriba y su asesinato, como es obvio y de dominio público, se vinculó con el poder. Es un crimen de Estado. Una característica de los crímenes de Estado es que difícilmente llegan a esclarecerse y por lo tanto nunca se castiga a los verdaderos responsables. Así pasó con el asesinato de John F. Kennedy, cuya investigación estuvo llena de contradicciones y nunca se llegó al fondo, o el del primer ministro de Suecia, Olof Palme, en febrero de 1986. Los 3 casos guardan similitudes como el desaseo de las diligencias iniciales, la existencia de supuestos asesinos solitarios y la ausencia de esclarecimiento hasta la fecha. La eliminación de un dirigente es un retroceso histórico, en primer lugar porque la violencia no debe predominar en la vida política. El atraso de un país se mide por los niveles de represión que predominan, sobre todo por los asesinatos de opositores, líderes políticos, dirigentes campesinos y obreros, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el asesinato de un dirigente político siempre implica un daño a la vida pública. Es cierto que el pueblo es el motor del cambio, pero un buen líder puede ser determinante en la transformación de los pueblos. Termino este capítulo informando que en diciembre de 2018 suprimimos el Estado Mayor Presidencial.
Los más de 8.000 elementos de esa corporación de élite destinados a cuidar al presidente fueron restituidos, junto con sus instalaciones, vehículos blindados, aviones, helicópteros y armas sofisticadas, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual, pese a la reforma constitucional que propusimos y se aprobó en el Congreso, puede cuidar al pueblo y realizar labores de seguridad pública con el uso de la recién creada Guardia Nacional. Al presidente lo cuida el Tribunal de la Conciencia y un ángel de la guarda, el pueblo.